uno puede enfermar. El no tenerlo también hace mal, incluso puede haber daños de por medio también, tiene su efecto Claro. colateral. Ahora, ¿por qué no lo miraríamos? O sea, ¿cómo crees tú que debiéramos mirarlo nosotros para poder controlar ese miedo? Porque si bien es cierto que el miedo causa toda esta paralización o este dejo de dejar de actuar como uno debiera, también no es menos cierto que a veces uno busca esa sensación. Sí, pues, Llámese exacto. cuando vas a la ruleta rusa, entras al cuarto oscuro, eh, buscas la sensación del temor. Entonces, el miedo para mí es como que es intrínsecamente parte de cada uno de nosotros, pero va a depender del nivel de control que seas capaz de ejercer sobre él para poder sobrevivir. De otra manera, te vas a los extremos y eso sí que es perjudicial. ¿Hacia dónde vamos a apuntar lo que tú mencionas ahora? Es una pregunta. Quedan 10 segundos, Sí. Víctor. 10 Perdón, segundos. pero Vamos, tengo que hacer el corta. papel de malo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y perdiste. Mira, efectivamente, tú tienes toda la razón. Nosotros nos movemos en este péndulo de las sensaciones positivas, que por un lado tienen el amor como emociones básicas, y por el otro lado el miedo, ¿ya? Y en este péndulo nosotros nos movemos. Vivir muertos de la risa todo el día, imposible, no se puede. Y vivir con miedo al otro extremo tampoco se puede. Entonces uno tiene que buscar el equilibrio, ¿ya? Eh, y efectivamente, ¿a dónde apunta todo esto? Es que efectivamente el miedo eh, a veces genera adrenalina, y genera la adrenalina, por supuesto, porque con eso te permite salir arrancando frente a una situación de miedo que nos permite, también nos protege, porque frente a un terremoto, gracias al miedo, salimos arrancando, ¿ya? O si no, terminaríamos debajo de los escombros. El tema es cómo yo empiezo a tomar conciencia de los factores que me provocan miedo. Recuerda que el miedo puede ser real o imaginario, y principalmente cuando caemos en este círculo vicioso, el miedo es producto por elemento imaginario, en donde nosotros, ya sea generamos pensamientos negativos que alimentan este círculo vicioso, en donde yo empiezo a tener miedo porque me gusta tener miedo, porque eso me protege, ¿ya? Ahora, en forma consciente yo no digo voy a tener miedo y quiero tener miedo, ¿ya? Pero de otra forma también es mi forma de escapar y desconectarme de la realidad, ¿ya? Y eso se transforma en un extremo y ahí podemos caer en una depresión y es patológico, ¿ok? Pero comparto contigo, el miedo es parte de nuestra existencia, el miedo nos protege en situaciones de extremo y tenemos que aprender a vivir con miedo, ¿ya? Pero para eso tenemos que tomar conciencia. Y aquí viene justamente lo que yo planteo, ¿ya? En donde primero tengo que reconocer mi yo, y cuando digo reconocer mi yo, significa reconocer mi historia, mis fortalezas y reconocer lo que me afecta, ¿ya? Eh, Recuerda que muchos de los miedos parten por una situación real, no sé, pues yo voy a la calle y casi me atropellan, listo, ya. Y de ahí yo puedo decir, bueno, cada vez que yo llegue a una esquina voy a mirar de mejor manera, cosa de que no me vuelvan a atropellar o que no vuelva a tener esa sensación de que casi me atropellan. El problema es que después eso se podría transformar en patológico si yo me quedara pegado en esa situación. Es decir, oye, yo no puedo atravesar ninguna esquina porque siento que me van a atropellar, ¿ya? Y ahí es cuando empieza el problema, eh, porque lo que estoy haciendo es alimentando este miedo, este temor a salir, temor a cruzar la calle, ¿ok? Entonces, cuando uno tiene esta sensación de miedo, ya sea lo que sea, insisto, tengo que primero saber dónde estoy yo parado, ¿ya? ¿Cuál es mi historia? Cuando digo mi historia me refiero a mi vida laboral, mi vida familiar, mi vida sentimental, mi vida en general, ¿ya? ¿Qué pasa en mí en este momento? ¿Ya? ¿Por qué? Porque recuerden que el miedo a su vez nos va a paralizar, pero también es una vía de escape. Y muchas veces nosotros generamos o fortalecemos el miedo como una sensación o como una fuente de escape. Es decir, yo hoy día tengo un problema en el trabajo o tengo un problema en mi casa, un problema sentimental con mi pareja. Entonces yo voy a generar un miedo a la araña, voy a generar un miedo a salir, voy a generar un miedo a la altura, voy a generar una fobia, ¿ya? Pero lo que estoy haciendo es evitando enfrentar un conflicto real a través de una patología, ¿ok? Entonces, por eso es importante reconocer dónde estoy yo, ¿ya? ¿Por qué? Porque a la medida que yo reconozco dónde estoy yo,
voy a poder decir, mira, esto me está afectando y lo que yo estoy tratando de evitar es esto y estoy colocando esto otro, ¿ok? Por eso, cuando nosotros queremos enfrentar el miedo, tenemos que saber, a ver, ¿dónde estoy yo situado en este momento? Y para eso es súper simple. Basta tomar un cuaderno, tomar un lápiz y poder decir, ya, mi vida laboral, ¿dónde está? Aquí estoy. ¿Cuáles son mis miedos? Estos son mis miedos. En mi vida familiar, ¿dónde estoy? Aquí estoy. ¿Cuáles son mis miedos? ¿Ya? En mi vida sentimental, ¿ya? Ahora, ¿por qué yo separo vida familiar y sentimental? Porque mi vida familiar para mí es la relación con los hijos, con mi madre, con mi padre, con mi esposa, ¿ya? Que puede ser que el otro día alguien me hizo un concepto muy significativo. Dice, a veces nosotros vivimos nuestra relación de pareja en una relación de alto al fuego y a veces vivimos una relación realmente de pareja. Y decía, pero ¿cuál es la diferencia? Cuando tú vives en una relación de alto al fuego, así como llegamos a un acuerdo, no nos agregamos, es una sensación de que tú dejas de hacer algo simplemente por el temor que el otro no se enoje, ¿ya? Entonces, yo voy, no sé, todos los días voy a ir a comprar el pan para que mi señora no se enoje, ¿ya? Cuando tú vivas en esa situación, es una situación como de alto al fuego, porque tú estás evitando un conflicto, pero a la su vez estás generando un temor, ¿ya? Un temor, no es que te vaya a pegar tu señora, bueno, uno no sabe, pero lo que tú estás generando es un temor al conflicto, ¿cachai? En cambio, cuando tú realmente vives una relación de pareja, igual vas a comprar el pan, pero tú no lo vas a comprar para evitar que te reten, o te peguen, o se enoje tu señora, sino lo haces por un acto de amor. O sea, yo quiero ir a comprarla porque quiero ir a comprarle el pan, porque quiero que ella esté bien, ¿ya? Entonces, la finalidad hace la diferencia en cómo yo quiero llevar una relación. Y eso nos lleva justamente a esto. Cuando nosotros empezamos a tomar conciencia de cómo son mi historia, cómo son mis fortalezas. Cuando digo fortaleza me refiero a aquellos aspectos que contribuyen a no tener miedo, que son, por ejemplo, la seguridad. Por ejemplo, si estoy en el trabajo, ¿qué aspectos, cuáles son mis fortalezas que me dan seguridad en el trabajo? Mi experiencia, mis conocimientos, si tengo una profesión o un grado de expertise o algún estudio especializado, también me da fortaleza y que me da seguridad. Mi relación con mis compañeros laborales, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos me ven como alguien, como un aporte, me ven como un buen compañero, me ven como alguien solidario, que lo acompaña y que lo ayuda. Si es en mi casa, mi fortaleza es mi relación que yo he generado con mis hijos, con mi señora, con mi madre, con mi padre, con mi hermano, con quien sea, con quien yo vivo. Eh, Mi relación sentimental también es una fortaleza porque yo me preocupo, porque me cuidan, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas fortalezas lo que me van a permitir es, de una otra forma, es ser más sólido frente a una situación que me puede provocar miedo, ¿ok? Y reconocer lo que me afecta es justamente aquello que me provoca algo, ¿ya? A veces nosotros tratamos de evitar justamente aquello que me afecta, ¿ok? Mira, ¿sabes qué? Yo no quiero entrar a esta reunión porque me pongo nervioso. O no quiero entrar a esta reunión porque el jefe me va a mirar feo y eso me molesta. O yo no quiero entrar aquí porque no me saludan, y si no me saludan me provoca algo, o yo no quiero saludar. Esas pequeñas cosas, lo que están diciendo es que ahí hay algo que está provocando un malestar. Es tanto así, que por ejemplo cuando nosotros vemos una película, da lo mismo cual sea, buena, mala, da lo mismo, cada emoción que me llega, una emoción de alegría, una emoción de pena o de miedo, lo que sea, es porque eso de una forma me está afectando, ¿ya? Y eso es lo que nosotros tenemos que ir reconociendo, ¿ya? Entonces, cuando yo digo quién soy, ¿ya? Y dónde estoy parado, primero tengo que saber dónde vivo, no dónde vivo en el lugar, sino el dónde vivo, con quién vivo y cómo me relaciono con aquellas personas. Estoy hablando de personas significativas, aquellas cosas que realmente me importan, ¿ya? ¿Cuáles son mis fortalezas? Y reconocer lo que me afecta, ¿ya? ¿Por qué? Porque a partir de estas tres preguntas voy a poder ir empezando a construir este
No quiero decir muro, porque suena como que el miedo, como decía nuestro compañero, como que si el miedo hay que arrancarse del miedo y hay que protegerse del miedo. No, hay que aprender a convivir con el miedo, ¿ya? Entonces, a partir de esto me va a generar, digamos, un escudo, no barrera, sino un escudo o una protección para enfrentar las situaciones de miedo en forma sana, ¿ya? Recuerden, siempre vamos a tener miedo, ¿ya? Porque si yo no tuviera miedo salir en la noche, no sé, pues saldría a las 2 de la mañana y me metería, no sé, en cualquier parte donde sí es peligroso y en donde pues, razonablemente no debería estar a las 2 de la mañana, ¿ya? Entonces, de otra forma, el miedo nos cuida, ¿ya? O si no, también me pondría, no sé, pues, podría estar en el último piso y ponerme una vez esta, una cuerda floja. Y si no tuviera miedo, lo haría, ¿ya? Y eso me puede provocar un daño o la muerte, ¿ya? Por tanto, el miedo es sano tener miedo. El problema es que cuando caemos al extremo, ¿ok? Bien. De las 3 preguntas, ¿qué me podría hacer un comentario? ¿Qué tan sentido le hace lo que le estoy diciendo? ¿Quién podría opinar algo? Gladys tiene la palabra. Vamos, Clarice. Mira, referente a lo que tú expones, yo creo que uno es como innato a lo mejor de cuidarse, porque si uno anda con miedo pasan cosas, anda desprevenido. En cambio, si uno anda atento, puede, no sé, ver la fortaleza, ver dónde, por ejemplo, yo soy recolectora, entonces yo si voy a andar con miedo, yo le tengo un poco de temor a los perros, pero si va a estar con miedo, mejor no voy. Entonces, es mi trabajo, así que por lo tanto yo voy y me enfrento a mis miedos, como se dice, y puedo zafar. Porque si veo un perro, veo si puedo, si ya aprendí ya, pues así, si me ladra, el perro que ladra no muerde. Si trata de atacar, si se viene callado, o sea, todas esas cosas uno aprende, pero es una forma de enfrentar esos miedos, por lo menos en la calle. Andar atenta de que si vas a cruzar una calle, si está en mucho movimiento, depende del lugar, hay lugares peligrosísimos, cada vez más peligrosos en terreno. Entonces, todos esos son miedos que conllevan el día a día. Y además los miedos que se producen en nuestros trabajos, yo creo, es bien personal lo que voy a decir, el temor de las jefaturas que de repente imponen cosas que uno, lo que habló el otro día la abogada, que imponen cosas que uno dice, pucha, pero eso no tengo que 10 hacerlo. segundos. ¿Perdón? Quedan 10 segundos. Ah, ya. Eso más que nada eso, o sea, en el fondo es enfrentar, yo he aprendido de a poco a enfrentar mis miedos. Y me queda mucho, sí, mucho por aprender. Pero esto me está ayudando harto porque así lo entiendo lo que hago y lo que pasa. Gracias. Bien, súper bien. Hola, Clau. Joana, Joana tiene la palabra. Muchas gracias. Mira, mi consulta básicamente va a técnicas para enfrentar estos miedos. Voy a colocar un ejemplo. Usted dice, por ejemplo, reconocer mi historia. Ya, existe una historia personal y una historia laboral. Supongamos que, no sé, hace 10 años tuve un jefe que a lo mejor me reprimía y no me dejaba comunicar mis necesidades o, no sé, o tendía a ser prepotente o gritón. Y quizás ahora pasado el tiempo, tengo otra jefatura, es más fácil comunicarse, pero de alguna manera eso que ocurrió hace 10 años atrás sigue influyendo, porque es parte de mi historia. A reconocer fortalezas, a lo mejor una fortaleza será que ahora tengo más experiencia, que tal vez ahora hay otra jefatura, todo lo que usted mencionaba. Y claro, cuando ahora reconocer lo que nos afecta, a lo mejor hoy en día me cuesta quizás comunicar mis necesidades o cuando tenemos conversaciones me cuesta quizás decirle lo que me está pasando porque de alguna manera ese temor que está todavía en el inconsciente de algo que ocurrió en el pasado me está frenando. Entonces mi consulta es, si yo ya soy consciente de lo que me está ocurriendo, ¿cuál sería una técnica como para superar ese miedo? Porque claro, uno dice, tengo que superarlo, pero no es tan sencillo. En el momento uno sabe mentalmente de que uno quizás, de que está seguro de que no va a ocurrir nada, pero no siempre es posible dar ese paso. 10 ¿Cuál segundos. sería una técnica para poder afrontar esos temores? Gracias.
Alejandro, antes de que respondas a la compañera, ¿Ya? Daniela comenta acá, dice que la mayoría de los miedos vienen desde la infancia. Sí. Entiendo que, bueno, dice después a continuación, autoconocimiento en esa área y trabajarlo. Entiendo que se refiere a autoconocerse y trabajar esos miedos. Eso hasta ahora, Alejandro. Ya. Voy al hermanito. ¿Puedes responderle Sí. a Gladys, que fue la última compañera, o esperamos? Hay dos comentarios pendientes. ¿Pasamos a otros comentarios o respondes? Sí, pasemos a otros comentarios y respondo todo. Dejé de compartir por si acaso, porque Ya, Gloria Díaz tiene la mano levantada. Sí, en relación al miedo en el trabajo, me ha tocado ver en muchos casos jefaturas que son conscientes del miedo que causan en las personas que tienen a cargo y se basan en ese miedo para tener a la gente subordinada de alguna manera. Y la gente por miedo a perder el trabajo acepta eso, digamos. Entonces viven en un círculo vicioso porque a las personas como los funcionarios, digamos, potencian eso, en esa actitud en el jefe, y el jefe toma más, más fuerza y ejerce. Entonces al final es un círculo vicioso. Entonces también eso yo creo que sería bueno como enseñar esas técnicas de cortar esa forma de maltrato, digamos, y de jefaturas que en este minuto están vigentes en el INE. Entonces yo creo que es algo súper atingente. Eso, gracias. Gracias, Gloria. Elizabeth nos dice que mi miedo es no realizar mis sueños antes que la vida se me escape, es no lograr mis proyectos. No hay más comentarios en el chat. mira, o sea, ¿Puedes responder, Alejandro? mire, ustedes, o sea, gracias por los comentarios de partida, porque ustedes tocaron dos temas que son, y, bueno, sí, dos cosas que son muy, muy esenciales, ¿ya? Que son, uno, el miedo, como dice nuestra compañera, el miedo a no cumplir los sueños, que tiene que ver con miedo existencial, ¿te das cuenta? El cómo yo realmente puedo desarrollar mi potencial, o cómo puedo yo cumplir mis sueños. Y hay otros miedos, como también señala nuestra compañera, que son cosas reales. O sea, tenemos a alguien que nos está amenazando constantemente, y es una cosa real. O sea, no es que les vaya a decir, no, ese es un miedo imaginario. ¿Cómo se te ocurre pensar eso? No, tú decir, no, yo voy todos los días a mi trabajo y siento que mi jefe me amenaza, quizás no abiertamente, porque podría caer en una ilegalidad o un acoso laboral, pero sutilmente lo tira, y eso es más peligroso, porque cuando yo sutilmente o en forma indirecta hago una amenaza, lo que yo juego con la subjetividad del otro, ¿ya? Y eso es más dañino, porque nosotros no conocemos la subjetividad o la idea o la creencia que tiene cada persona. Entonces, si esa persona es muy susceptible a ese tipo de mensaje oculto que hay detrás, afecta mucho más, ¿ya? Afecta mucho más, ¿ok? Voy a darle otra vuelta a eso, pero antes que eso, seguir con eso a nuestra compañera. Mira, existen varias técnicas que las podríamos hacerla perfectamente 10 o 15 minutos antes de terminar, que son técnicas de programación neurolingüística, que no es otra cosa que, a ver, cuando nosotros vivimos una situación traumática, ¿ya? Nosotros tenemos dos cosas. Uno, el hecho real, es decir, por ejemplo, yo voy caminando y casi me atropellan. No somos tan fatales, no nos atropellaron, pero casi nos atropellan. ¿Ok? En ese momento, nosotros generamos un recuerdo de que voy caminando y casi me atropellan. Sí, exactamente. No, la guata es tremenda, esa cosa de que tú vas pensando que vas al trabajo, ya te duele la guata. No, eso es terrible. Eso lo va a repetir. Entonces, tú ya tienes un recuerdo, porque tú vas cruzando. ¿Sabes qué? Vamos a ocupar el ejemplo que dijo nuestra compañera y escribió en el chat. Yo tuve una experiencia desagradable con mi jefe, ¿ok? Entonces, en ese momento tengo un recuerdo, que es el hecho que ocurrió, pero también tengo una emoción, que son todas esas cosas desagradables, de humillación, de maltrato que viví en ese momento. Entonces, por un lado tengo el hecho, el real, recuerdo, y por otro lado tengo la emoción.
Y lamentablemente esas dos cosas se pegan, así como se pegan con la gotita, que cuesta despegar, ¿ok? Y el problema es que esos tipos de situaciones se van retroalimentando. Aquí me voy yo. Cada vez que yo voy a ir a una reunión con el jefe, me va a venir todos esos recuerdos desagradables de ese momento. Me va a venir la sensación de humillación, la sensación de maltrato laboral, la sensación de los gritos, del sarcasmo, y así podemos enumerar una gran cantidad de situaciones desagradables. Por tanto, si se dan cuenta, no es necesario que se repita la situación en forma real, porque ya se recuerda y se repite constantemente cada vez que yo recuerdo, y va despertando en mí el recuerdo y la sensación. El problema es que el recuerdo se va quedando en el olvido, pero la sensación no queda, va quedando, se va permaneciendo en el tema. Entonces, puede que más yo les puedo preguntar a ustedes, y por eso también dijo, hay una compañía que dice que las cosas se hacen desde chico, exactamente lo mismo, ¿ya? Yo les podría preguntar, oye, esa reunión, ustedes me dicen, que capaz que ya ni se acuerden de qué se trató esa reunión, capaz que ni se acuerden de quienes participaron en esa reunión, capaz que ni se acuerden de la fecha de esa reunión, pero de la cosa que sí se van a acordar es todo lo desagradable. Por tanto, se va olvidando el recuerdo, el hecho, y más, a veces se empieza a distorsionar, es decir, puedo colocar elementos que ni siquiera existieron, pero los voy distorsionando, pero la sensación, la emoción desagradable permanece. ¿Okay? Entonces, la pregunta es, ¿alguna técnica para poder destrabar aquello? Sí, lo que uno hace, y podemos hacerlo, esto con unos 10-15 minutos antes de terminar, es, es, es volver al recuerdo, tratar de despegar esta emoción negativa y pegarle una emoción positiva. ¿Ok? Y de otra forma, algo así como reprocesar y formatear el disco duro que es el cerebro. ¿Ok? Eso se puede hacer, ¿ya? Y eso no es tan difícil, lo vamos a ver, y no es tan difícil. Eso, ¿ya? Y un ejercicio que uno puede hacer, así perfectamente lo puede hacer. Así que eso lo vamos a hacer. Ahora, la efectividad del ejercicio va a depender de la intensidad de las emociones que yo le voy colocando, ¿ok? Tanto positivas como negativas. Lo que pasa, y aquí voy a las otras dos cosas que ustedes señalan, de que lamentablemente a nosotros nos gusta sufrir, ¿ya? Nos gusta sufrir, nos gusta sufrir. ¿Por qué? Porque de otra forma la condición de víctima es mucho más reconfortante y acogedora que la sensación de no ser víctima, ¿ya? Y esto es a nivel inconsciente. O sea, si yo le pregunto algo, ¿a usted le gusta ser víctima? Todos nos van a decir que no. Y nos van a dar 1500 explicaciones de por qué no. Pero en el fondo, a nivel inconsciente, sí nos gusta ser víctima. ¿Por qué? Porque cuando tú eres víctima, de una u otra forma, ese papel te permite una cierta comodidad. Es como el estado de confort. Por ejemplo, si yo les pregunto a alguien, así en general, ustedes que han vivido una sensación fuerte de acoso, de maltrato laboral, ¿por qué no se cambian de trabajo? Así, súper. No me respondan, no me respondan. ¿Ya? Pero cuando uno puede hacer esa pregunta, o puede hacer otras preguntas más, así, súper descabelladas. ¿Y por qué no has renunciado? ¿Por qué no te he mandado esto? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué has tolerado esto? ¿Ya? Claro, las explicaciones empiezan a surgir, y todas las explicaciones son válidas, ¿ya? Todas son válidas. El tema es que cuando uno empieza en profundidad a ver, pero qué sentimiento, no justificación legal, ni justificación de que no tengo otro trabajo, no vayamos por ese lado, sino cuando uno empieza a ver el tema emoción, qué emoción te impide hacer lo que tienes que hacer, ahí te das cuenta que hay algo que preferimos no enfrentar, ¿ya? No enfrentar, ¿ok? Entonces, muchos de los problemas, muchos de los problemas son reales, pero se alimentan a partir de se alimentan de nuestro imaginario, ¿ok? La gravedad se la vamos dando nosotros, ¿ya? A ver, en otras palabras, una cosa es que existan un hecho y una situación de maltrato, y otra cosa es que nosotros vivamos en un constante maltrato de nosotros mismos eh, cuando recordamos y seguimos recordando esa sensación negativa. ¿Sí? En otras palabras, nosotros podemos ser esclavos porque nos ponen un grillete,
o podemos ser esclavos mentalmente y aceptar esa condición de esclavo. ¿Ok? Y ahí es donde yo quiero llegar. Cuando digo tomo conciencia de mis fortalezas, tomo conciencia de mi historia, tomo conciencia de lo que me afecta, es que independiente de que el mundo se esté cayendo a pedazos, eso no es condición de que yo no sea feliz. ¿Ya? No es condición de que por mucho de que alguien me diga que yo no sirvo para nada, eso no es condición de que yo sea infeliz por dentro, que yo viva con miedo por dentro. ¿Ya? Insisto, es fácil decirlo, difícil de hacerlo, pero eso es lo que nos da la libertad y eso es lo que nos da, de otra forma, las agallas para un momento de tomar decisiones. ¿Ya? Tomar decisiones que decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero ser víctima. O sea, tú me podrás gritar y decir que yo no sirvo para nada, ¿ya? Pero yo sé cuánto valgo, sé quién soy, sé cuáles son mis fortalezas y sé qué tipo de relaciones quiero establecer con el mundo. Esto, si se dan cuenta, es muy similar a esta sensación del secuestrado, ¿ya? De la mujer violentada, ya que uno dice, pero ¿cómo tú estás ahí en la casa si tu marido te pega? ¿Ya? Y la mujer, en la medida que no toma conciencia de quién es y de lo que vale, no toma decisiones. ¿Ya? El síndrome de Estocolmo, ¿se acuerda del que secuestra? Entonces, insisto, lamentablemente nuestro cerebro a nivel inconsciente, para él es más fácil esconderse que enfrentar situaciones. Es más fácil ser víctima que tomar las riendas de nuestra vida y seguir adelante. ¿Ya? Cada vez que nosotros nos preguntamos por qué soportamos esto, por qué vivimos esto, por qué tengo miedo a no cumplir mi sueño, cada vez que yo me pregunto, me tengo que detener en buscar la respuesta. ¿Ya? Y la respuesta, si se dan cuenta, que es de dos niveles. Un nivel que es real, que yo, insisto, todos podemos decir, no, es que no tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo esto, y quizás vamos a llenar una tremenda lista de limitantes. Limitantes que, insisto, son reales, pero detrás de cada limitante hay una emoción que nos paraliza. Una emoción que nos paraliza. ¿Ya? Una emoción que, de otra forma, cuando digo nos paraliza, significa que no queremos enfrentar. ¿Ya? Muchas de las cosas que nosotros vemos en las organizaciones, por ejemplo, la jefatura de los colegas, lamentablemente vienen hacia atrás. O sea, yo les puedo decir que cuando yo he estado con jefatura y uno empieza a mirar, lamentablemente el jefe es tan traumado como nosotros estamos traumados. ¿Ya? El problema es que el jefe debiera aprender que sus traumas se los tiene que guardar en su casa, porque como él es responsable de la existencia de otros, él no puede tratar de resolver sus situaciones personales a través de los otros. ¿Ya? No así cuando uno no es jefe, porque uno, si no es jefe, tú puedes ir con tus traumas a tu trabajo, puedes convivir con tus traumas, puedes estar en un estado deprimido o puedes estar en un estado de éxtasis. En cambio, un jefe deprimido es un tipo desagradable, déspota, tirano, lo que queráis, porque él no va a enfrentar su depresión, sino que se va a desquitar con el resto de su estado depresivo. Esa es Alejandro, sí, dime. Tengo varias gente con la mano parada. sí, Ivonne tiene la mano levantada. Dale, Ivonne. Que, bueno, a raíz de lo que están conversando, creo que muchas veces nos cuesta tomar la acción, ¿no es cierto?, de poder sentirnos en una reunión satisfechos y haber salido bien. Entonces, nosotros tenemos que tomar la decisión y eso cuesta un montón de decir, pucha, yo me siento incómoda con lo que está pasando en esta reunión, a mí me están haciendo sentir mal. Ese tipo de cosas nosotros debemos de algún minuto enfrentarlo acá en la reunión. O sea, yo tengo que tomar la decisión de decir, si yo sigo en esta rutina de que cada reunión lo dejo a mi jefe o dejo a quien sea que hable mal de otras personas o que haga sentir incómoda a mis colegas, eso va a ser un círculo vicioso siempre. Nunca se va a tener el alto de decir, una alerta, por ejemplo. En cambio, si nosotros demostramos la insatisfacción
de lo que nos está ocurriendo y hacemos notar cómo nos estamos sintiendo del yo me siento, ¿sabes? Incómoda, me estoy sintiendo insegura, no sé, podemos ir rompiendo un poquito y dar las alertas a quienes están haciendo este tipo de cosas. Quería hacer ese comentario. Gracias. Gracias, Ivonne. Hay unos comentarios en el chat, Alejandro, que los voy a... Sí, Gladys, tienes ahí a la mano, ¿cierto? ¿Tiene el chat? sí, no, lo estaba leyendo todo, porque Ya, como perfecto. ya lo estoy compartiendo, ahora lo veo. Sí, yo comparto contigo, sí. Por eso es importante, mira, a ver, alguien ahí dice, ¿cómo puedo, por qué tenemos que cargar con los problemas de la jefatura? Lamentablemente, esto pasa aquí y en la quebrada de la G, ¿ya? En todas las organizaciones te encuentras con jefaturas traumadas, ¿ya? Es más, una de las condiciones, algunos me van a querer matar, alguna de las condiciones para ser jefe es que tenés que estar medio chalado, ¿ya? Porque es como el hombre exitoso o la mujer exitosa. Te das cuenta que tiene que haber una sensación de necesidad, ¿ya? Para poder movilizarte y llegar a eso, ¿ya? El problema es que cuando tú llegas a ser jefe o a tener un éxito, no te preocupas de preguntarte cómo llegué aquí, qué me movilizó llegar aquí, ¿ya? ¿Cómo yo me hago responsable desde el lugar que hoy día tengo? Lamentablemente no, así, no es así. Y eso tú lo ves también cuando tú tienes a un par y tú lo asciendes como jefe. Es el típico ejemplo, tú tienes buen vendedor, lo ponías a jefe comercial y se acabó el buen vendedor y el buen jefe. ¿Por qué? Porque, porque esa persona puede estar preparada a nivel de conocimiento, pero emocionalmente no está preparada, ¿ya? Ahora, lamentablemente los test psicológicos no miden eso. O sea, lo miden, pero no es un elemento discriminador al momento de determinar si una persona quiere o no quiere un cargo. ¿Y cómo se enfrenta, antes de darte la palabra, Elvira, para seguir respondiendo un poco a los chats? Alguien dice, ¿cómo enfrentamos los temores colectivos? ¿Ya? Los temores colectivos, a ver, antes de enfrentar los temores colectivos, yo comparto con lo que dijo nuestra compañera. Primero hay que identificar cuál es mi temor personal, ¿ya? El cómo yo me siento, ¿ya? Y eso siempre, por un tema de sanidad mental, uno tiene que decirlo. Lo que pasa es que uno no lo dice por temor a que exista una sensación de debilidad, ¿ya? Oye, yo me siento mal cuando tú me dices tal cosa. Ah, ella es sensible. Entonces, no digamos nada porque ella es sensible, ¿ya? Entonces, frente a esa ironía o esa situación de debilidad o de exposición, porque yo me estoy exponiendo y diciendo, oye, ¿sabes que esto me incomoda? Mejor me quedo callado, ¿ya? Y ahí es un error, ¿ya? Entonces, en primer lugar, primero yo tengo que saber cómo yo me afecta, qué me afecta y cómo me afecta, ¿ya? ¿Qué me afecta de lo que dice mi jefe? ¿Qué es lo que me afecta de lo que dicen mis compañeros? ¿Ya? ¿Qué me afecta? Y eso es fácil hacerlo, es simplemente escuchar y decir, ah, aquí me afecta. ¿Por qué? Me duele la guata, me duele la cabeza, me duele la mano, me duele lo que me duele, el ojo, la C, lo que sea, pero me duele algo, o algo me pasa, ¿ya? Algo me pasa. Y eso identificarlo, escribirlo. Ahora, ¿cómo me afecta? Que es importante. Me pongo idiota, me pongo temeroso, empiezo a sudar, me pongo tartamudo, se me olvidan las cosas, me pone mal humor. Tengo que saber eso. ¿Por qué? Porque en la medida que yo puedo reconocer lo que me provoca y cómo me provoca, voy a poder enfrentar esos temores. Primera cosa. Y segunda cosa, el tema colectivo. Cuando yo no estoy solo en esto y no me siento solo, es decir, yo voy a hacer este ejercicio, pero también lo va a hacer claro, sí, totalmente de acuerdo que a veces uno opina, pero justamente voy a eso lo que dice nuestro compañero. Cuando yo estoy en esta y hago el ejercicio, pero cuando sé que también mi colega, mi compañero que está al lado, hace el mismo ejercicio y está en la misma posición mía, ¿ya? Entonces ya somos dos, ¿ya? Entonces, mi otro colega ya somos tres, o ya somos cuatro, ¿ya? Porque lo que no podemos caer, no podemos caer en nosotros ser agresores de nuestros colegas.
Me explico. Si yo tengo la agallas y la valentía para decir, ¿sabes, jefe? Esto me incomoda y me provoca esto, ¿ya? El que debiera reaccionar es mi jefe, ya sea para bien o para mal. Él debiera reaccionar. Pero si mis colegas, no quiero decir confabulan, pero, pero ignoran o simplemente también se suman a la agresión del jefe, porque es el jefe, claro, déjeme decirle que eso en vez de resolver el problema simplemente lo agrava, ¿ya? ¿Por qué? Porque está bien que nuestro jefe nos agreda, pero si nuestros colegas nos agreden, es que estamos mal. Mal como clima laboral, mal como equipo de trabajo, ¿ya? Entonces, la forma de enfrentar los miedos colectivos es que cada uno reconozca qué es lo que le afecta y cómo le afecta, y que de una forma se vayan haciendo un cuerpo, ¿ya? O sea una unidad, sea unos que digan, ¿sabes qué? A ella le molesta, ¿sabes que a mí también me molesta? Y el otro también diga, sí, ¿sabes que a mí también me molesta? Entonces somos tres a los que nos molesta cada vez que usted dice eso, ¿ya? Esa es la diferencia de que en vez que alguien lo diga, ¿sabes que esto me molesta? Y los otros caigan en la ironía, caigan en la despectivo, caigan también en este juego de desvalorización, ¿ya? Y yo creo que en la medida que se diga con respeto, no debiera haber consecuencias. Ahora, siempre va a haber consecuencias, ¿eh? Si también seamos reales. Eh, pero, a ver, lamentablemente las jefaturas de los servicios públicos son gente impuesta, que no necesariamente es la persona mejor calificada ni el de competencia ni a nivel emocional, ¿ya? Es alguien que se situó en ese lugar, ¿ya? Por a veces motivo, no echemos, pero siempre hay algo. Por tanto, pero tenemos que aprender a convivir con esa realidad, a eso voy yo. Y la mejor forma de convivir con esa realidad es de una otra forma haciéndose uno con sus colegas, ¿ya? No en el sentido de que enfrentemos juntos a este jefe y vamos a hacerle la cama a este jefe, vamos a funar a este jefe, no, sino en el sentido de cómo yo establezco relaciones con mis pares. Porque si a mí me duele ir al trabajo, que me duela la guata hablar con mi jefe, pero que no me duela la guata estar con mis compañeros de trabajo, ¿ya? Que dentro de la fortaleza, como lo vimos anteriormente, sea mi cuerpo, sea mi compañero de trabajo, perdón, ¿ya? Pero no que sea mi jefe más mi compañero de trabajo, ¿ya? Porque eso ya es mucho más desagradable, mucho más desagradable, ¿ya? Claro. Tengo hartos compañeros también. No. Ya, ahora sí que, no sé si alguien levante la mano y quiera compartir algo. Alejandro, Elvira, dice. acá. Perdón, me metí. Como no habían mano, así que me colé. Acá, Bárbara. Ahí tengo una duda de repente con qué pasa, porque claro, hablamos de los miedos como cosas que de verdad a veces te van paralizando, te complican, qué sé yo, pero ahí lo decía, si no me equivoco, Gloria, y alguien más lo comentó respecto a cómo muchas veces lo que estabas hablando recién, de enfrentarse con, por ejemplo, con la jefatura, o lo que decía Ivonne, perdón, me molesta esto, no me gusta esto. ¿Cuál es el temor muchas veces de ejercer tu derecho? ¿Es temor, es miedo? ¿Qué pasa ahí? Esa lógica de no poder alzar a veces la voz cuando algo te parece injusto, por ejemplo. ¿Por qué nos paralizamos ante eso? Ahora, miren, yo... No, pero Perdón, Alejandro. Sí, que hable primero... Elvira, sí, Elvira, sí. Elvira, te esperamos. Hola, ¿ahora sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, sí. Ya, con respecto a eso que hablaba antes Alejandro, se me quedó ahí en la cabeza. Y claro, no necesariamente cuando los mismos compañeros, ¿no?, que están a la par con uno, se hacen partícipes del maltrato, siento que una forma un poco más allá, ¿no?, de maltrato es también permanecer callado, ¿no? Porque aquí hay un tema solidario. Entonces, tengo la sensación que no solamente atacando a alguien, sino que también teniendo la opción de intervenir,
o defender. Ya ahora puede sonar excusa de una manera simplista, pero claro, uno puede dar 1000 excusas porque tiene miedo. En temas laborales puede ser por la inseguridad, por el nivel de estudio, dónde voy a encontrar trabajo, no tengo redes, pero son excusas que son una realidad, ya que mucha gente permanece callada porque está esa inseguridad de fondo, que son temas que todos tenemos, ¿no? Responsabilidades. Pero además de eso, claro, uno habla del miedo que siente uno, pero también existe el miedo que infunde, en este caso, una jefatura. Ya las personas que ejercen poder a través del miedo. Es como que tuvieran cierta capacidad de olfatear quiénes pueden ser, entre comillas, más débiles para abusar de eso. O sea, detrás hay un abuso, frentón. Ya, entonces, claro, está ese poder que se 10 ejerce segundos. a través del miedo. Daniela también tiene la mano arriba. Daniela, Hola, hola, yo quería hablar como de... Hola, hola, te Sí, escuchamos. yo quería hablar como... ¿Me escuchan? Sí, te Sí. escuchamos, te escuchamos. Ya, no, que quería hablar desde el punto de vista de otro punto de vista. Lo que pasa es que yo soy una persona con harta opinión y por lo general opino mucho con mis jefaturas, con mis coordinadores, con personas de otro cargo. Y yo lo veo desde el punto de vista de que yo, la única diferencia entre una jefatura y yo es que tiene otro cargo, obviamente, y tiene otro sueldo, pero, y que cumplimos funciones diferentes. Pero digamos que todos somos personas y por lo tanto, digamos que para mí es una persona igual que yo y con la diferencia que les dije. No tengo, por eso yo creo que la gente que no se atreve a hablar a lo mejor los ve como a otro nivel o como más superiores en otro sentido. Esa sería mi opinión. Gracias, Daniela. Pueden bajar la mano, Sí, para no... los que emitieron opinión. Mira, hay un tema, si no hay ninguna mano levantada, hay dos temas importantes que tú señalaste, y hay otro tema que también es importante. Nosotros tenemos miedo, recuerden que el miedo está el amor y aquí está el miedo, ¿ok? Entonces, cuando nos falta amor, así de simple, nos vamos acercando al miedo. Y ese amor no significa que me tengo que enamorar de mi jefe, para que no me dé miedo, sino se refiere a ese amor propio, que tiene que ver justamente con lo que tú decías. Es decir, ¿dónde estoy yo situado? ¿Ya? ¿Cuáles son mis sentidos de seguridad? ¿Ya? A mí, un jefe me puede decir, tú no vales nada, ¿ya? Y me puede decir, tú no vales nada, que esto que no sirve para nada, que sé yo, y 1500 cosas. Pero si yo, como persona, sé cuánto valgo, sé quién soy, ¿ya? Sé cuál es mi historia, y sé que al frente tengo, disculpe lo que diga, un pelota, lo que él me diga me importa un bledo. Y eso no me va a provocar miedo. No me va a provocar miedo. Es más, me va a dar pena escucharlo a él. Porque decirle, ¿cómo tan miserable ser humano que es incapaz de ver a quién tiene al frente? ¿Ya? Pero claro, pero para llegar a eso, obviamente tiene que haber un trabajo interno de decir realmente quién soy. ¿Ya? De saber cuánto yo valgo, de saber que independiente de lo que dice el otro, no es significativo. ¿Ya? Esto es como cuando si uno va en la calle y alguien te dice, no sé, me dice pelado, por ejemplo. Yo lo miro, digo, sí, soy pelado, listo. Pero no lo conozco, no sé quién es, capaz que me dé la vuelta y nunca más lo vea, pero no me significa nada, ¿ya? Porque no lo conozco. La pregunta es al revés. Si alguien me dice, quien sea, mi jefe, mi marido, mi esposo, mi cabro chico, quien sea, ¿ya? Si alguien me dice algo y eso me afecta, la pregunta se vuelve a plantear. ¿Por qué me afecta? Si mi jefe me dice, tú no vales nada, la pregunta es, ¿por qué me afecta? ¿Por qué me afecta? ¿Y por qué es importante eso? Porque eso es lo que nos hace esclavos
de la sensación y de la emoción que nos provoca el jefe, ¿ya? Y por eso cuando alguien me decía, no, sí, cuando tú decías que el jefe es otra persona más, no va, sí, es otra persona más, ¿ya? Es porque, claro, eso es el estilo antiguo. ¿Por qué? Porque el jefe abusa del otro, porque sabe que tiene un cierto control sobre el otro, pero un control emocional. Por eso el que violenta, ¿ya? Sigue violentando porque sabe que de esa forma tiene un control y un poder sobre el otro. Por eso el marido agrede, no necesariamente porque le pega, sino porque le dice algo y le dice palabras, y la mujer o el marido, como víctima, no se mueve, se paraliza, ¿ya? Ahora uno dice, ¿por qué? Porque hay creencias de que el jefe, el marido, o la señora es la señora, el marido, porque antiguamente las mujeres tenían que aceptar la violencia, porque tenían que aceptar la condición de mujer y de esposa y de casi esclava, ¿ya? Pero en la medida que nosotros tomamos conciencia de las fortalezas, de nuestra historia, de lo que somos capaces, vamos soltando este grillete. ¿Sí? Si en realidad, si yo le dijera cuál es el extremo es que a mí mi jefe me podría subir y bajar y ahí me diría lo mismo, ¿ya? Si alguien que yo conozco, mi madre, mi padre, mi hijo, no sé, me dice que soy un estúpido, yo simplemente debería mirarlo y decir, pucha, qué pena por ti que pensáis eso. Y no me debiera afectar. Porque cada vez que me duele, lo que me duele es el orgullo. Es el orgullo, ¿ya? Ahora, eso, insisto, eso no significa que tenemos que ser humildes, bajar la cabeza y decirle sí, amén, amén, amén a todo el mundo. No, no, no. Tiene que ver cómo yo reconozco quién soy. Ahora, ese es como el extremo. Así, si tú me dijeras, oye, ¿cuál es el estado máximo de no tener temor, de no ser afectado por esto y ser libre? Es ese estado, ¿ya? El tema es cómo yo llego allá o cómo me voy acercando. Y la única forma de acercarme, recuerde, el miedo es falta de amor. Si lo vemos en blanco y negro. Y en este caso es falta de amor propio. Y el amor propio tiene que ver cómo me afecta cada cosa negativa que me puedan decir de mí. O cada amenaza que me puedan decir a mí. ¿Ya? Y ahí dice trabajar la autoestima. Claro, claro, claro. Porque recuerde, una cosa es el hecho real. O sea, me agarré con mi jefe y mi jefe me insultó. Listo, eso es un hecho real. Listo. Pero ¿por qué me sigue doliendo la guata cada vez que voy al trabajo? ¿Ya? ¿Por qué me afecta eso? ¿Por qué, no sé, como dijo una compañera, dijo, las cosas vienen de la infancia? O sea, nosotros ya estamos viejos, yo tengo 47. ¿Por qué tendría que traer a este momento, no sé cuándo yo tenía 5 años, 10 años, 12 años, da lo mismo, si han pasado ya como 20, 30 años, o 40 años, si tuviera algo, una cosa a los 7 años. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué? Porque es algo en la cual yo viví y que lo sigo alimentando. Ahora, ¿cómo lo alimento? ¿Ya? Lamentablemente lo alimento porque en el fondo lo que hay es una falta de amor hacia mí para decir, oye, ¿sabes qué? Supéralo. Oye, ¿sabes qué? Libérate de eso. ¿Ya? Y claro, y efectivamente, el abuso reiterativo, justamente reiterativo. Pero también nosotros abusamos de nosotros mismos de forma reiterada cada vez que existe un hecho y nosotros le damos vuelta. No, lo que pasa es que tuve un problema ayer y le doy vuelta. No, es que tuve un problema, él me dijo, yo le dije, y se lo contamos a la amiga, se lo contamos al vecino, se lo contamos al marido, se lo contamos a él. Y el problema es que cada vez que lo contamos, en vez de contarlo en una connotación positiva, ¿ya? En la cual yo me refuerzo, lo cuento desde la emoción negativa. Entonces, lo cuento con la rabia, lo cuento con la pena, lo cuento con la amargura, lo cuento con el enojo, lo cuento con la crítica. Y, y lo único que estoy haciendo es alimentando la bestia. Alimentando la bestia. Y la bestia es la imagen del jefe. La bestia es la imagen del marido, de la señora o de quien sea. ¿Ya? Porque les voy dando esa connotación de desagradable, que a lo mejor, insisto, a lo mejor el hecho lo amerita, ya, porque fue grave, todo lo que queráis,
pero la emoción con la cual yo lo alimento, fíjate que no es tan así. ¿Por qué? Porque yo te decía que no está, no, ella dice que como que si la culpa fuera del maltratado. No, no es tan así. Lo que se refiere es que la única forma en que nosotros enfrentemos una situación de forma sana, ¿ya?, es sabiendo quiénes somos. Porque cuando sabemos quiénes somos, podemos perfectamente cortar ese lazo o esa, esa cadena emocional, ¿ya? Y podemos enfrentar la situación de mejor manera. No solamente con nosotros mismos, sino con el otro, ¿ya? ¿Sí? Porque déjenme decirle que decirle a alguien, oye, ¿sabes qué? Lo que tú haces me violenta, me agrede, me afecta, hay que ser muy valiente. Hay que ser muy valiente. Pero tiene que ser uno valiente consigo mismo primero, porque uno tiene que reconocer ese estado mental diciendo, sí, efectivamente yo estoy en una situación de maltrato y lo reconozco y lo vivo, ¿ya? Y lo quiero superar, pero para superarlo tengo que romper las cadenas que tengo con el otro y poder plantearlo sanamente. Porque es distinto, ¿cuál es la diferencia? Es distinto de decirle a alguien respetuosamente y con la serenidad, si le sabes que esto me agrede, que ir allá y con un palo y pegarle y decirle, como tú me agredes, yo te voy a agredir. Y le pesco un palo y le agrego con un palo, o lo levanto a garabato o a grito, lo que quiera. Si hago el acto de gritarle y de insultarlo, lo que estoy haciendo es poniéndome en la posición del otro. Y no estoy superando. Alejandro, ¿Sí? Gladys tiene la mano levantada. Gladys, dime, Gladys. Mira, yo creo que en el INE se ha normalizado el maltrato por los años. Se pasa a ser algo normal. De hecho, una situación que nosotros estábamos así como encabritados y ya, vamos a hablar con el jefe, le vamos a decir lo que sentimos, qué sé yo, como equipo. Y cuando empezamos a hablar, él dijo que nosotros, nuestro producto era como el hijo enfermo de una familia. Y nosotros cuando nos dijo eso quedamos, oh, plop. Nos miramos y no encontramos las palabras exactas y él coronó diciendo que era el jefe. Entonces, en el fondo, nosotros dijimos, no vamos a nada, o sea, ya sería y terminó el asunto porque era, o sea, como que nos sintió pisoteada en el suelo. Entonces nosotros dijimos, no, pues, nosotros demostramos en el trabajo, los números hablan por nosotros, pero nosotros somos resilientes, o sea, tenemos que salir adelante y entre nosotras nos dimos fortaleza porque es como perder el tiempo, ver la opción y decir, ya arreglemos. No, no existe eso, o sea, las personas son cerradas, yo no sé si de Santiago 10 segundos. mucho, no sé, ya claro, pero ¿qué es eso? O sea, la idea es no normalizar, porque aunque se trate de enfrentar, no hay caso. Entonces, yo creo que hay que buscar armas porque hay gente y hay compañeras que quedan en el suelo y cuesta mucho, mucho, mucho que suban y siguen y han entrado hasta en depresión. Entonces, eso... Bien, Gladys. Así. Gracias. Gracias, Clau. Alejandro. Ah, ya. Sí, efectivamente, ¿no? Si esto, a ver, yo quiero dejar claro, es fácil decir lo que yo digo, pero es muy difícil efectivamente llevar a la práctica. Lamentablemente, como yo decía, lamentablemente nosotros tenemos jefes impuestos, ¿ya? Impuestos, y que no necesariamente son las personas ni más competentes en cuanto a conocimiento y cuanto a madurez emocional, ¿sí? Y eso es lamentablemente una realidad que uno vive. Ahora, esto no solamente en el servicio público, también en el servicio privado, o sea, esto en todos lados. Entonces, cuando tú empiezas a aceptar esa realidad, y significa, no estoy diciendo que hay que normalizarlo, lo que quiero decir es que tú tienes a alguien al frente que a lo mejor no tenga las competencias transversales ni de relaciones más sanas, ni tampoco el más competente, ¿ya? Lamentablemente tú no le vas a poder ni enseñar lo que tiene que aprender para hacer bien su pega, ni tampoco le vas a arreglar todos sus problemas psicológicos para que trate bien a la gente, ¿ya? Por tanto, ahí es donde uno dice, es lo que tengo, no más al frente, ¿no? Y ahí no hay vuelta. Lo importante acá, efectivamente, el cómo uno tiene que aprender a armarse
como dice una compañera, ser resiliente frente a estas situaciones. Saber que tenía al frente a alguien que no es competente, que no tiene un manejo emocional, ¿ya? Y empezar uno a reforzarse aquello y hacer oído sordo, no oído sordo en lo que dice, pero sí oído sordo en la agresión emocional, ¿ya? Es decir, cada vez que, en otras palabras, cada vez que un imbécil te dice que tú no vales nada, tú tienes que decir por dentro, porque no se lo puedes decir porque es tu jefe, bueno, ¿quién me lo está diciendo? Es un imbécil. Ahora, si le creo, es que el problema es mío. ¿Por qué? Y ahí entramos a lo que decía, cómo yo tomo conciencia de quién soy, ¿ya? Porque yo sé que no soy un imbécil, ¿ya? Aun cuando él me lo diga. Ahora, ¿qué autoridad tiene él para decírmelo? Ninguna, puede ser mi jefe, pero eso no lo hace competente en cuanto a mi desarrollo como persona, como ser humano. ¿Te das cuenta? Entonces, es ahí es donde uno tiene que de otra forma empezar a entender cuáles son, cuál es la barrera o los límites que tiene el otro. El otro, insisto, el incompetente, cuando digo incompetente, no solamente a nivel de conocimiento, sino el incompetente, el que no sabe establecer relaciones con otros, tu mejor arma siempre va a ser el temor y la agresión hacia el otro. Porque cuando él grita, y sabiendo que es jefe, él hace que la gente no lo cuestione, no lo cuestione, no lo, no, porque yo, no le haga competencia, porque lo que él quiere es tener un control sobre el otro y pisotearlo. Pisotearlo. No es alguien que le va a preguntar la opinión a alguien, porque esa opinión es una amenaza para él. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esa opinión va a ser mucho más inteligente de lo que él pudiera hacer. Entonces, frente a gente así, es ahí donde uno tiene que aprender a situarse como persona, en el sentido de decir, ya, ¿quién soy yo? ¿Qué cosas puede decir él que me pueden afectar? ¿Qué autoridad tiene él para afectarme emocionalmente a mí? ¿Por qué? Porque si yo no hago eso, efectivamente, exactamente, a tu jefe le falta autoestima. O sea, la mayoría de los jefes que llegan como jefe impuesto, generalmente son problemáticos. Distinto es cuando alguien ha llegado como jefe producto de su experiencia, producto de sus conocimientos, producto de su esfuerzo. Tú lo te das cuenta al tiro de diferencia. Ese tipo que sabe lo que es trabajar, sabe lo que es sacarse la mugre, sabe lo que es llegar a ser jefe, tiene una mirada y un sentido de la vida distinta con sus pares. En cambio, al que lo colocan, que sale de la nada, así como un sombrero, salió y lo colocaron, ese tipo es un complejo, tiene un complejo enorme, y como no sabe, agrede. Y agrede, y el problema es que como sabe, como huelen estos tipos, a quién tengo que agredir, a quién tengo que gritar, es como el marido violento, ya que agrede, que sabe. Un marido que es violento no se busca una mujer que sepa judo ni que sepa defenderse. Lo que el hombre agresor lo que busca son mujeres sumisas que pueda pueda dominar la situación. Y es lo mismo que un jefe. Un jefe sabe a quién gritarle y a quién no. ¿Ya? La pregunta, vuelvo a la pregunta inicial. ¿Por qué me afecta lo que él dice? A nivel emocional, estoy hablando a nivel emocional. ¿Alguien quiere compartir, parece? No, Alejandro, Ya. pero estamos llegando a las 18 horas. Y parece que ha estado muy entretenido, ¿cierto? Yo por lo menos no me he aburrido. Mira, muy entretenido. Entonces, para no abusar de Alejandro, vamos a dar 15 minutos más, ¿te parece, Alejandro? Sí, no hay problema. Para ir cerrando esta sesión. Y bueno, esta es la primera, vienen más. Porque la idea, como dijimos al principio, es precisamente que se empoderen del discurso de liberación que está ahí anunciando de alguna manera Alejandro. Entonces, dejamos a Alejandro con ustedes por 15 minutos más. Gracias, Alejandro. Si se dan cuenta que la presentación tenía, si se quieren se la pueden compartir a sus compañeros, no hay problema. La presentación tenía como 30 slides, no sé cuánto, como 30, algo así, y que nos quedamos como en la tercera o en la cuarta, ¿ya?
Y eso es así, es así. ¿Por qué? Porque el miedo, vivir en el miedo, es algo que nos afecta. ¿Ya? El tema es cuán valiente tengo que ser yo para enfrentar esta situación. ¿Ya? Y eso es muy difícil, sí, muy difícil, sí, sí. A ver, hay gente que cree que para enfrentar el mundo y vivir en paz y en armonía y ser iluminado, hay que irse a la montaña, ¿ya? Claro, si yo me voy a la montaña, vivo solo como ermitaño, no voy a tener problemas con nadie, ¿ya? Y quizá mi único miedo va a ser es no enfermarme y tener algo para comer al día siguiente, y si yo planto voy a tener mi comida y capaz que día feliz. Pero eso es irreal, porque nosotros tenemos que vivir en sociedad, tenemos que trabajar, generamos una familia, nos casamos, tenemos hijos, tenemos padres, tenemos una gran cantidad de personas que están al lado nuestro, que de una u otra forma nos afectan, ¿ya? Nos afectan. Y de una u otra forma nos van encauzando, ¿ya? El tema es que si yo no aprendo, como yo, a reconocerme, saber quién soy, cómo me afectan las cosas, cómo actúo cuando afecto las cosas, pierdo el control de lo que me pasa, ¿ya? Entonces, claro, voy a mi trabajo y no sé con qué cara viene el jefe. No sé, y depende cómo le veo la cara, es como hace mi día. Oh, viene enojado. Ah, entonces hoy día va a ser desagradable. Ah, no, hoy día, disculpen la informalidad, viene contento, parece que le tocó hoy día, viene feliz. Ah, entonces vamos a estar felices. No, eso significa que nuestra felicidad, nuestro estado emocional depende del otro, depende de nuestro jefe, depende de nuestro marido, depende de nuestra señora, depende de nuestros hijos, depende de la vecina, depende del que me vende el pan, depende del que me atiende en el supermercado. O sea, eso es imposible. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros decimos cómo vamos a enfrentar el miedo, no existe una pastilla. ¿Ya? Puedo dejar la luz encendida en la noche, pero eso no me va a quitar el miedo existencial. La pregunta es, ¿cómo yo me hago dueño de mi estado emocional? ¿Ya? Cuando hay que preguntar, ¿cómo me quito el miedo? Bueno, me tengo que hacer dueño de mi estado emocional, en primer lugar. Y para hacerme dueño de mi estado emocional, ¿qué significa hacerse dueño? Que da lo mismo como llegue el jefe, da lo mismo como está mi señora, mi esposo, mi cabro chico, mi señora, el viejo que anda en el auto, el que casi me choca, el chofer de la micro, da lo mismo el resto del mundo. Lo importante es cómo yo me siento. Cuando logre eso, no voy a vivir en temor, ¿ya? No voy a vivir en miedo, ¿ya? No voy a tener que mirar en la cara a mi jefe para saber cómo yo me voy a sentir durante el día, ¿ya? No, va a depender de mí. Y eso es un poco, que yo creo que lo podamos seguir tratando en otras sesiones, es como si me gusta la fórmula, esa es la fórmula, no hay otra. Es cómo yo hago que las cosas pasen, ¿ya? Y no dejo que las cosas pasen arriba mío, si no soy yo el que provoco las cosas. Y para hacer eso, insisto, volvemos a la pregunta inicial, ¿cómo me afectan las cosas? ¿Ya? Y si me preguntan qué tarea les puedo dar, yo les puedo decir, a los que les gustan ver las series, les gusta ver películas, les gusta ver monito, ¿ya? Ustedes se ponen a ver las películas, se ponen a ver las series, pero cada vez que a ustedes les provoque una emoción, positiva o negativa, ya se enojan, se ponen tristes, se ponen a llorar, otros se ríen, anótenlo, así. Oye, en la escena, cuando venía la persona y le dijo fea, ¿sabes qué? Me molestó. ¿Por qué? Porque hay una cosa que venía justo la otra pregunta, que es nuestro reflejo. Nosotros reflejamos nuestras emociones, ¿ya? Cuando vemos una película, nos identificamos con esa película. Cuando vemos una serie monito, nos identificamos con el personaje. Entonces, cuando el personaje está contento y está satisfecho y grita y salta, y nosotros nos emocionamos. Pero cuando al personaje le pasa algo, también nos da pena, nos da rabia a veces. Bueno, ¿qué es lo que te provoca? ¿Por qué? Porque cada vez que alguien hace algo, nos afecta, es porque de una u otra forma nosotros tenemos un vínculo o generamos un vínculo
un vínculo que puede ser sano o puede ser enfermo, con esa situación, porque esa situación nosotros le provocamos una emoción. ¿Cachai? Entonces, la única forma de conocerse, así si alguien pregunta, ¿cómo me conozco mirándome al espejo? No, no te vaya a conocer mirándote al espejo. A lo mejor, claro, vaya a poder saber cuántas arrugas tiene, cuántas canas o cuánto menos pelos puedes tener. Pero si quieres conocerte emocionalmente, ponte a ver películas. Y cada vez que algo te afecte, anótalo, anótalo. ¿Qué pasa con tu guata? ¿Qué pasa con tu cabeza? ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto, y esto lo voy a dejar como para que ustedes le dan vuelta. Lo primero que surge no es el pensamiento. Lo primero que surge es la emoción. A nosotros nos enseña que tenemos que tener un pensamiento positivo porque cuando pensamos positivo vamos a tener emociones positivas. No, están equivocados. Primero es la emoción y después el pensamiento. ¿Ya? Entonces, si logramos hacer dueños de nuestra emoción, ¿ya? Los pensamientos van a ser positivos. Es decir, si yo tengo una emoción de amor, así siendo bien exagerado, para los que están enamorados, realmente enamorados, si piensan en su señora, piensan en su marido, piensan en su hijo, piensan en la persona que más aman, ¿ya? Se van a dar cuenta que los pensamientos que van a empezar a surgir, van a ser pensamientos positivos, ¿ya? Por eso cuando alguien dice, tienes que sellarlo como el secreto, no es el pensamiento la emoción, es la emoción el pensamiento. Entonces, cada vez que ustedes sienten miedo, al revés, cada vez que sienten miedo, cada vez que sienten una situación desagradable, sus pensamientos van a ser de miedo, van a ser desagradables, van a ser agresivos, van a ser violentos, ya sea violentos consigo mismo, porque se van a empezar a enfermar de la guata, se van a enfermar de depresión, etc., o violentos con otros. Y me voy a llegar a la casa y me voy a desquitar con mi marido, con mi mujer, con mis cabros chicos, con el vecino, con la web, porque cuando me pregunte le voy a contestar de mala manera, etcétera, etcétera. Entonces, primero es la emoción. Controlemos la emoción. ¿Cómo controlemos la emoción? En primer lugar, sabiendo qué me afecta y cómo me afecta. Listo. A partir de eso, vienen los pensamientos y después el pensamiento se hace realidad a través de nuestros actos o a través de lo que decimos. ¿Ya? Entonces, cuando uno dice te amo, primero tengo que sentirlo, después lo pienso y después lo digo, te amo. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Y ahí baja la cosa. Pero antes de eso, tengo que controlar la emoción. De lo contrario, soy esclavo del mundo. ¿Ya? Y esto, insisto, no tiene que ver que el culpable sea la víctima. No. Si hay una culpa que tiene la víctima, ¿ya? Es que no es culpa, es, digamos, su incapacidad de ver al final del túnel la salida. Y lamentablemente no logra verla, no porque no quiera, sino porque lamentablemente a uno nosotros nos enseñan que, de mala manera nos enseñan efectivamente, de que a veces es mejor conformarse con lo que uno tiene que realmente desarrollar el potencial. ¿Ya? Entonces, a veces nos quedamos lamentablemente en la situación incómoda, desagradable, y esto a nivel inconsciente. No es que uno diga, sí, ¿sabes qué? Yo quiero que me golpeen todos los días o que me maltraten todos los días. Eso eso no sucede. Inconscientemente, a veces tenemos temor de sacar la cabeza afuera, es como la ves tú. ¿Ya? Y eso es por nuestra historia, por lo que sea, por lo que nos enseñan nuestros padres, por las creencias, qué sé yo, porque alguien dice que tenemos que golpear el pecho, qué sé yo, está lo mismo. Pero la salida, o sea, la luz al final del túnel, es algo que nosotros tenemos que provocar. ¿Ya? Provocar. ¿Ya? Entonces, si alguien dijo por ahí, mi temor es no cumplir mi sueño, la pregunta es, ¿cuáles son tus sueños? En primer lugar, para saber cuáles son. ¿Ya? Y segundo, es, ¿cuál es el temor a ir caminando hacia esos sueños? ¿Por qué? Porque, claro, nosotros podríamos tener cualquier sueño. El tema es que a ver, una cosa es decir, tengo miedo a cumplir mi sueño, que eso es lo que uno declara, pero en el fondo es, yo no quiero dejar de soñar. ¿Ya? Por tanto, fíjense, no quiero dejar de soñar.
¿Por qué? Porque si yo los cumplo, dejaría de soñar. ¿Ya? Entonces, y eso es complejo. En otras palabras, soy yo mismo el que me saboteo en no cumplir los sueños porque no quiero dejar de soñar. ¿Ya? Entonces, no, es una cosa muy loca cuando uno empieza a darle vuelta a estas cosas. ¿Ya? Y la normalización, como dijo una compañera que ella escribió, es justamente es eso, es quedarse en la situación que yo estoy. ¿Ya? ¿Y por qué me quedo en la situación que estoy? Porque de otra forma tengo un control. ¿Ya? Yo controlo este pedacito, así en la cama, este pedacito. Entonces, entre no controlar nada, mi temor, prefiero controlar este pedacito. Y ese pedacito ya está bien que me insulta, si total, mi jefe no siempre lo hace. Y a veces lo hace 5 minutos nomás, pues no es todo el día. ¿Ya? Es cuando llega enojado nomás. Entonces no importa. ¿Ya? No, sí importa. ¿Ya? Sí importa. ¿Ya? Exactamente, siempre hay que buscar los sueños nuevos. ¿Ya? Pero uno tiene que trazar el mapa o la ruta de, bueno, o sea, en otras palabras, todos los días yo tengo que tener un sueño a cumplir. Entonces, si yo voy cumpliendo todos los días mi sueño, ¿ya? O sea, mi sueño es mañana levantarme temprano, mi sueño es saludar a mis compañeros, mi sueño es decirle que quiero a mi esposo, a mi esposa o a mis hijos. Ese es mi sueño para mañana. ¿Listo? Ok, yo mañana cumplo mi sueño, pero tengo otro sueño. Y voy construyendo mi sueño y mi realidad. ¿Ya? Entonces, no, es que de eso se trata la vida. No se trata de decir mi sueño es, te voy a hacer banal un poco, mi sueño es comprarme un castillo. Aunque no estaría mal. Pero ¿gano lo suficiente para comprarme un castillo? No. Ya, y si me gano la lotería y me compro un castillo, y voy a estar solo en un castillo, no sé, a ver si me caen podría tener 2, 3 o 4 señoras para que lo podría hacer, pero ¿se dan cuenta? Entonces, el tema es, los sueños tiene que ver, uno de arena en la playa, sí, arena, o sea, uno va construyendo una playa, arena, por granito por granito. Los sueños tienen que reflejar nuestro potencial. A eso voy yo. Es decir, mi sueño es desarrollar mi potencial. ¿Cuál es mi potencial? Volvemos a la pregunta existencial. ¿Quién soy? Y con eso puedo definir mi sueño. ¿Ya? Ahora, si mi sueño es que los otros sean felices, estoy equivocado. Que mis hijos sean felices, mi sueño, estoy equivocado. ¿Por qué estoy equivocado? Porque yo no puedo controlar la felicidad de mis hijos. Tampoco puedo controlar la felicidad de mi marido. No puedo. Puedo contribuir a su felicidad, ¿ya? Pero controlarla no puedo, porque si mi hijo no quiere ser feliz, mi marido no quiere ser feliz, no puedo hacer nada. Pero sí yo puedo ser feliz. Y sí yo puedo definir, nada es controlable, no, nada es controlable, pero sí yo puedo controlar de una otra forma mi emoción, mi estado de ánimo. Puedo controlar lo que hago, lo que digo, cómo afecto a los demás. ¿Ya? Es decir, si yo quiero contribuir a la felicidad de mi marido, no voy a llegar a la casa enojada ni lo voy a retar porque no contrajo el pan. ¿Ya? Eso sí puedo contribuir a su felicidad. ¿Ya? Y Alejandro, si ¿sí? Dime. Lamentablemente, Sí, voy a sonar. Es que yo me transformo en el malo de la película y no tengo miedo a hacerlo. Bueno, hemos estado ya más de 1 hora y media en esta charla. Y podríamos estar 1 hora más. Podríamos, no, si estos temas dan para largo, pero bueno, hay que regularlo. Pues. Eso es así. Eso es así. Y bueno, primero que nada, agradecer tu charla, tu buena disposición a responder las preguntas y tu buena disposición a dejar las otras 17 slides. ¿Ah? Hay trabajo, y también agradecer a los compañeros y compañeras su asistencia, porque como les decía, esto para nosotros era una apuesta un poco audaz, en el sentido de poder contribuir a que esta organización se fortalezca y se constituya por personas empoderadas. Acá este grupo dirigente no pretende ser iluminado, al contrario, pretende contribuir, no hacerlos felices, sino contribuir a que ustedes encuentren el camino a encontrar la felicidad. Si aportamos en eso, creo que la pega no está mal.
Entonces, agradecerle, eso sería todo por mí y dejaría a Alejandro para su cierre. Sí. Bueno, me sorprende porque aquí yo veo 61 más 5, 6, 7, como 70 Hay personas. 71, hay 71 personas. Así que, no, yo sinceramente Pero le agradezco. habían más de 100 al principio, Sí, 110 por ahí. Mira, yo simplemente quiero agradecer la disposición de ustedes de escuchar, el interés por intervenir. Algunos lo hacían por audio, otros lo hacían por el chat. Y efectivamente estos temas dan para rato, pero dan para rato porque son importantes y significativos para nosotros. Entonces, así que yo le agradezco la participación, le agradezco el entusiasmo y porque estás presente. Y también agradezco por darme la oportunidad, porque estas cosas me entretienen muchísimo. Así que yo creo que ahí vamos a organizar otro par de charlas más, cosa que darle una continuidad y lo otro, ir dándole un poco un foco, ¿ya? Yo sé que esta primera charla fue algo así como catarsis, y hablamos de todo, y yo también hablé de todo, porque yo enciendo con lo que sea, ¿no? ¿Ya? Ustedes me preguntan y yo me lanzo. Pero efectivamente, no alcanzamos a ver algunas técnicas, pero yo creo que perfectamente podemos ir encauzando esto, o sea, ir, como dijo una compañera, granito por granito, ¿ya? Claro, yo en algunos casos me fui al extremo, un poco para ejemplificar, pero claro, pero para llegar al otro extremo, a decir, sabes que no tengo miedo, necesito un camino, y ese camino efectivamente hay que enseñar a transitar. Así que gracias, y eso, nos veremos para la próxima. Gracias, Alejandro, compañeros y compañeras, estén atentos para cuando le avisemos la próxima sesión con estos temas. Muchas gracias por su asistencia. Listo. Ok, chao, chao.